Bueno, ahí está el presidente de la República en tema de la semanal, donde se le preguntó por el tema de la tasa del dólar que está preocupando a los sectores económicos y sociales en sentido general. Tenemos para eso en el día de hoy vía Zoom a uno de los economistas y especialistas en el tema, José Manuel Luna Valiente, que lo tenemos vía Zoom. Buenos días, licenciado. Buenos días, Greme, buenos días, Maximiliana, Roberto, Ana Daisy y José Tomás. Un placer compartir con todos ustedes. Gracias por permitirme tirarme toda la entrevista del profesor Santos. ¿Qué le pareció? Y bueno, muy folclórica como siempre, el profesor es muy interesante siempre. Muy bien. Mire una cosa, preocupación en el país por este deslizamiento de la tasa del dólar. ¿Cuál es la realidad que no nos han dicho a los dominicanos? Bueno, la preocupación no solamente en la República Dominicana, la preocupación es a nivel internacional. Los deslizamientos y la depreciación de las diferentes monedas internacionales es el gran tema de hoy en día. Hay una variable sumamente importante y preocupante y es la variable Trump y todas las órdenes ejecutivas. Hoy es un día esperado por el mundo entero porque hoy es el día en donde el presidente Trump va a anunciar desde la oficina oval de la Casa Blanca lo que es su paquete de medidas de reciprocidad arancelaria. Pero antes de entrar ahí vamos al patio con la República Dominicana. Normalmente en los meses iniciales, específicamente enero, siempre se produce un deslizamiento de la tasa de cambio en la República Dominicana producida por el pago de todas las facturas que son de cartas de crédito de la época navideña, que son las grandes importaciones que se hacen. Pero en la medida en que fueron apareciendo y aflorando todas las órdenes ejecutivas de presión comercial sobre el mundo entero del presidente Trump, sobre México, Canadá, China, y hoy específicamente contra el mundo entero aparentemente, de lo que se espera, se ha creado una situación de mucha tensión, de mucha incertidumbre a nivel internacional y también se refleja en la República Dominicana. El Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria fija en su última resolución de la Junta Monetaria a finales de la semana pasada, quizás para provocar una mayor certidumbre. Quizás algunos economistas han recomendado inclusive que el Banco Central debió incrementar la tasa de política monetaria, pero incrementar la tasa de política monetaria se iba a reflejar en el sistema financiero en un incremento de las tasas de interés, que ya están a un nivel que no han podido bajar como se habían esperado por la política restrictiva que se llevó a cabo durante más de un año, producto de las tensiones de la guerra de Rusia y Ucrania y todo lo que ha pasado con el mercado internacional. Sin embargo, el Banco Central ha estado retirando pesos de la economía dominicana a través de letras de cambio. Si vieron en la prensa el lunes, hubo una publicación del mismo Banco Central en donde a través de ese mecanismo forza a los bancos a que excesos de liquidez no estén en el mercado para que esta liquidez busque dólares en el mismo. Pero la República Dominicana tiene reservas a la fecha de 14.776 millones de dólares. Los flujos de remesas no han bajado, están en unos 1.900, casi 2.000 millones para los primeros 2 meses, enero y febrero de 2025. El sector de inversión se mantiene fuerte, también la zona franca de exportación y también todo lo que produce el sector turístico. Entonces, conjuntamente con esto, también la Junta Monetaria emitió una resolución para la limitación de las operaciones en divisas. Y esto es muy importante porque ha habido un cambio en los financiamientos fuera de los sectores productores de divisas de un 18% interanual del 2023 al 2024. Lo que quiere decir que hay muchos agentes económicos que están demandando divisas para operaciones en dólares en la misma República Dominicana, no para exportar, o sea, no para importar, sino son productores de divisas. Y pongo el ejemplo de los bienes inmobiliarios, por ejemplo, las ventas de propiedades inmobiliarias en las zonas turísticas.
se venden en dólares. Ahora, los que compran están pagando en pesos o están pagando en dólares. Están pagando en dólares y buscan pesos para buscar dólares, lo que provoca también una expansión de la demanda con relación a lo mismo. Hay muchos negocios en República Dominicana, sobre todo negocios automotrices, por ejemplo, los dealers, que también demandan fuera de lo que son los concesionarios normales de la economía, que también demandan muchas divisas y que venden sus productos en dólares. Entonces, una economía que por una parte parecería que está dolarizada, en el sentido de que todo se hace con referencia al dólar para cubrirse específicamente del efecto de inflación que pueda haber, pero con un efecto de inflación de 3.33% interanual, 3.57, perdón, interanual. No hay tanta dependencia de tener una economía tan dolarizada en ese sentido. Y siempre es propicio que los dólares que produce la economía dominicana vayan a nivel de financiamiento a los sectores que producen divisas, porque si tú financias en divisa, tú quieres cobrar en divisa y quieres hacer retorno en divisa. Entonces, en ese sentido, viene lo que son los sectores exportadores agropecuarios, el sector turístico, los sectores de zonas francas, que son los que tienen más que todo que beneficiarse del impacto de los préstamos y los financiamientos en dólares. Una pregunta, José. José, el gobernador del Banco Central rindió un informe económico y financiero de cómo anda la economía de la República Dominicana. ¿Qué opinión te merece ese informe? Bueno, donde destaca las bonanzas, por supuesto, del país. Sí, yo conozco el informe perfectamente, inclusive lo publicamos en nuestras redes y lo comentamos también. Pero más que todo es que ese informe que hizo, un informe firmado por el mismo gobernador del Banco Central, que es muy extraño, muy raro, pero eso básicamente lo que busca es, primero, plantear la situación real de la economía dominicana y la solidez que tiene la economía dominicana con relación a sus variables. Y como mismo dijo el Fondo Monetario Internacional en su visita hace 2 semanas, en recoger los datos para dar a conocer dentro de un par de meses el informe de la revisión del artículo 4 del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con la República Dominicana. Ese informe recoge, el del gobernador y también el del Fondo Monetario, recoge la confianza que debemos tener en la economía dominicana. Por un lado, a nivel local estamos creando confianza, pero estamos recibiendo mucha incertidumbre internacional con relación a las expectativas de nuestro socio comercial, los Estados Unidos, y las políticas comerciales de los Estados Unidos. Para que tengamos una idea, los Estados Unidos tenía proyectado un crecimiento trimestral para el primer trimestre que acaba de terminar, para este año 2025, de 2.5%. La realidad ha sido que la economía norteamericana se ha restringido y ha decrecido a un menos 2.8% en el primer trimestre, lo que significa que la economía norteamericana, con el punto positivo de 2.5 y el negativo de 2.8, ha decrecido 5.3% en 3 meses. Y eso es un mensaje muy preocupante para una economía que se mueve en función del efecto de inflación y de tomar en cuenta hasta 1 centavo de cambio. Fíjense lo que pasa con, por ejemplo, la producción de huevos, que un huevo en Estados Unidos vale hoy 32 centavos de dólar. Y eso, el reflejo que tiene también todo lo que significaría la política de Donald Trump con relación a los aranceles a otros países. O sea, es imposible tú aplicar aranceles a la industria automotriz de tus países en los cuales las plantas son norteamericanas e importan bienes intermedios para la producción de ese bien final, inclusive desde los mismos Estados Unidos y de muchos países del mundo. Donald Trump no va a poder conseguir que hacer a América grande, teniendo a empresas en Estados Unidos que fabriquen desde el primer bien intermedio hasta el último bien intermedio para producir un bien final. Gran parte, y quizás el 99% de los grandes productos, todos los productos del mundo, automotrices, tecnología, sobre todo, un bien, un celular, por ejemplo, tiene una nacionalidad de un país, no, quizás de 60 países, piezas y partes que son construidas en diferentes países. No podemos cambiar la anhelada globalización que todos soñamos a través de los acuerdos comerciales que tenemos desde hace 30 años, con volver a un proteccionismo que lo que hace es
perjudicar al mundo entero y al final se está convirtiendo en un boomerang contra los mismos Estados Unidos. En ese sentido, tú planteabas hace un ratito el tema del descrecimiento de la economía de Estados Unidos, además del aumento de la inflación. Y volviendo a República Dominicana y con el tema del dólar, ¿podría esta moneda seguirse deslizando de acuerdo a lo que estamos viendo a nivel internacional o tú crees que ya llegó tal vez al tope en los próximos días? Bueno, yo no creo. Yo estoy verificando con la data que estoy manejando y que es oficial del mismo Banco Central. Si ustedes ven el día de ayer, la tasa de cambio retrocedió unos puntos, está a 63.41, llegó a estar el viernes en 63.47. Y hay un dato muy importante: cuando la tasa de compra se pega a la tasa de venta, el spread, la diferencia entre ambas, quiere decir que la tasa se está regularizando. En la medida en que la tasa de compra y la tasa de venta tienen un espacio más grande de ganancia, eso refleja un mecanismo de incertidumbre y especulativo. En la medida en que ambas tasas se van uniendo y se van acercando, quiere decir que el mercado se está ajustando. Entonces yo preveo que hoy también la tasa de cambio podría bajar, pero el día es un día incómodo porque es un día de expectativas y de expectativas negativas para el mundo. Porque quería poner el ejemplo y se lo mandé a ustedes a producción, un artículo y unos gráficos que publicó el Washington Post el día lunes con relación al impacto que inclusive menciona a la República Dominicana. Por ejemplo, si hablamos de reciprocidad arancelaria, uno podría decir, bueno, ¿y qué productos podrían ser afectados en la República Dominicana? Bueno, los tabacos, Estados Unidos no produce tabacos en la calidad que produce República Dominicana. De los 25 mejores tabacos del mundo, 19 son de la República Dominicana. ¿Qué productos podrían ser perjudicados? El cacao, tampoco, porque Estados Unidos no produce cacao, exportamos hacia ellos. Pero el ron es un producto que forma parte de muchos, como hizo el Washington Post, como ustedes ven. Ellos pusieron los componentes de los diferentes tragos que se venden en los Estados Unidos y de dónde vienen las materias primas específicamente, y es el primer gráfico en donde se ve que gran parte de las bebidas vienen de Francia, de Italia, pero cuando habla de ron menciona a la República Dominicana. Claro. Entonces, evidentemente que si el Washington Post se ha adelantado a publicar este análisis, quiere decir que el presidente Trump podría poner y vendría con un impuesto al ron dominicano, pero para beneficiar a quién en los Estados Unidos, a el whisky, el bourbon, a la cerveza. O sea, es un día que va a marcar muchas cosas y ahí lo pueden ver, lo que significa la dependencia que tiene el 86%. Fíjense qué interesante, el 86% de las importaciones de Estados Unidos de rones básicos, de bebidas espirituosas, como se llama, para cócteles, vienen de Europa. Y en la otra parte, que son los rones, viene de República Dominicana, México y otros países más, el Reino Unido también, a nivel del whisky, del gin. Entonces, esos son datos que nos marcan y nos dicen por dónde podría venir el tema. Pero sin lugar a dudas que yo creo que lo que ha pasado en estos días, y específicamente con lo que tiene que ver, que aquí hay un dato muy importante, y ustedes que son analistas y comunicadores, también como yo, que ustedes saben que también hacemos comunicación y somos colegas, yo creo que el tema debe de evitarse llevar a un plano político, porque desafortunadamente las candidaturas y las aspiraciones a la presidencia del 2028 están muy avanzadas por todo el mundo, y el tema cambiario, el tema de la deuda, el tema haitiano, siempre van a ser temas que la gente lo va a coger a nivel demagógico. Un punto. Como decir, por ejemplo... Un punto ahí, perdóneme, Luna, para recalcar eso. Usted dice que no debe llevarse al tema político el relato, el manejo en los medios, en general, el tema del deslizamiento de la tasa del dólar, el tema de la economía, o sea, ¿alguien lo está politizando? Bueno, si tú dices que la tasa de cambio puede llegar al 70 por 1, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás creando un ambiente de certidumbre. Eso lo dijo
un economista de un partido político de oposición. ¿Quién? Y amigo nuestro, ex profesor nuestro de INTET inclusive, pero tú con ese tipo ¿Pero de quién, cosas. quién? El profesor Daniel Toribio en una rueda de prensa. ¿Qué dijo Daniel Toribio? Que la tasa de cambio podría llegar a un 70-1. Yo creo que eso es una declaración irresponsable desde el punto de vista de las expectativas de la economía dominicana, porque si tú ves el entorno internacional y tú lees todos los analistas internacionales, lees todos los medios internacionales y te vas a las secciones de economía, tú entras a Bloomberg, que es una página norteamericana, y te buscas la edición de Bloomberg en línea, que se llama en español, todas las noticias están relacionadas con las tasas y las monedas a nivel mundial y la preocupación a nivel comercial. Entonces, si tú creas un ambiente de incertidumbre primero las elecciones no son mañana. Segundo, siempre ha sido un tema, así como de la deuda, el tema de la misma tasa de cambio. Entonces, tomarlo de esa manera es muy irresponsable, porque tú decir, el Banco Central tiene que tomar medidas. Bueno, si tú estás diciendo que la tasa de cambio puede llegar a un 70-1, y tú dices que el Banco Central dice que el Banco Central tiene que tomar medidas, ¿cuáles son tus proposiciones para que eso no llegue ahí? O sea, tú tiras un globo y dices tiene que tomar medidas, pero entonces ¿cuáles son las medidas que tú propones? Entonces no hay ninguna propuesta en el orden monetario. Ahí lo que hay es una situación muy particular entre el gobernador del Banco Central y un partido político. José Manuel, entonces la Fuerza del Pueblo está politizando. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Un abrazo, sabes que te quiero, en la distancia. Sí, y gracias. Tengo una pregunta combinada, como siempre. Quiero conocer tu opinión. Un chismecito entre economistas. Oye, ¿y por qué Alan Greenspan de República Dominicana firmó ese comunicado y no Junta Monetaria? Pero eso te lo voy a decir al final. Entonces, yo quiero conocer tu opinión sobre el nivel de endeudamiento y la relación de deuda-PIB. ¿Ok? Y también que me lo vincule con el costo anual. ¿Cuánto está pagando la República Dominicana de deuda pública? Yo tengo datos del 20 antes de la pandemia. Quiero conocer tu opinión. ¿Cómo ha manejado ese tema el PRM? Ok, mira, quiero culminar la idea con relación, el planteamiento con relación de Greimer, que es muy importante. Las expectativas positivas siempre hay que mantenerlas. Si tú creas expectativas negativas, tú estás atentando contra la estabilidad económica de la República Dominicana y estás atentando contra tu estabilidad personal del mismo que la está diciendo. Si tú prefieres vivir en un ambiente de incertidumbre y de altas tasas de cambio y de que la economía no crezca y que todo se dispare y que haya inflación, entonces evidentemente que no es simplemente una persona, es todo el país que se va a ver perjudicado. Entonces cuando se lanzan ese tipo de planteamientos, son planteamientos sumamente irresponsables, y lo quiero repetir, irresponsable, porque no tienen base cierta en las variables económicas que se mantienen en la economía dominicana. Una cosa es tú ir hacia un ambiente político y tú ir hacia un ambiente de certidumbre. Y yo creo que lo que a todos nos conviene, después de venir de un 2020, que es un año que desapareció en la economía del mundo, y la República Dominicana no es una excepción, o sea, decrecimos negativamente, el país se paralizó, no hubo turismo, se cerró el país, solamente habían alimentos y medicinas, después caer en una guerra de Rusia y Ucrania, el tema de los contenedores, el tema de los chips, el incremento de la inflación, las tasas de política monetaria, que básicamente lo que hicieron fue restringir la economía las economías del mundo y también la economía dominicana, que creció un 2.3, pero el mundo creció a 1.8. Entonces, es muy fácil decir todas esas cosas así tan sencillo. Y yendo a tus preguntas, primero el gobernador del Banco Central, y te lo digo rápidamente, lo firmó porque es el presidente de la Junta Monetaria. Y como gobernador lo hizo responsablemente como un artículo de Página Abierta, que es una de las redes que tiene el Banco Central. No fue una medida de la Junta, sino un análisis sobre la economía dominicana. Segundo, el tema de la deuda siempre también ha sido tomado como un tema político y demagógico, desde el punto de vista de que desafortunadamente la República Dominicana, ¿qué es lo que tiene? Un presupuesto que está compuesto por un 70-75% en promedio de ingresos fiscales, y otra parte que viene por deuda externa, porque no podemos completar un presupuesto y tenemos un déficit en el sentido de que no captamos a través de impuestos lo que demanda el presupuesto de la nación. La carga sobre el presupuesto es de un 16%, 231 mil millones de pagos de intereses
y capital de la deuda a este año, no hemos podido lograr lo que debió lograrse antes de firmar un pacto educativo y firmar un pacto eléctrico, que era lo primero que teníamos que hacer, era firmar un pacto fiscal y poner sobre la mesa con claridad los grandes temas fiscales, que es el gran problema de la economía dominicana. El problema de la economía dominicana no es la deuda, no es la tasa de cambio, o sea, el tema nuestro es un tema fiscal, es la gran deficiencia que tenemos con una evasión que suma los 800.000 millones de pesos al año, entre muchísimas figuras, tanto de ITEVI como de impuestos sobre la renta, ganancias de capital y toda una serie de figuras que no son responsabilidad de las exenciones y las exoneraciones de leyes de incentivo, como por ejemplo tú decir, bueno, yo voy a quitar la ley de incentivo turística, pero la ley de incentivo turística tiene un sacrificio fiscal para el gobierno de 10.000 millones al año, pero ¿cuánto retorna el sector turístico a la economía dominicana? Por cada dólar de sacrificio fiscal, el país recibe 14 dólares de beneficio, además a una industria que está colateralmente, transversalmente, integrada a todos los sectores de la economía. El sector turístico demanda 60.000 millones de pesos en compras de bienes y servicios para el sector turístico, la banca, las telecomunicaciones, el transporte, todo, la industria, la manufactura. Entonces, siempre con la deuda tenemos que tener claro lo siguiente, y vuelvo después al tema fiscal, y es que mientras tú tengas sostenibilidad, y la sostenibilidad es que tú a nivel de balance primario tú puedas pagar los intereses de la deuda con el presupuesto nacional, pero lo importante es que tenemos que ver no solamente como ven las personas en una gráfica, la deuda está subiendo y ha subido 20.000 millones en 10 años, eso no me dice nada, porque si vamos a eso, Japón tiene un 200.8%. Y somos iguales. Y somos iguales. Perdónenme, y somos iguales, porque Japón tiene una deuda 200%, tanto por ciento de su PIB, pero tiene un beneficio esa deuda, sí, porque es con sectores internos de la propia economía japonesa. Sí, pero sí, o sea, lo que pasa fue que te me adelantaste, pero te iba a explicar también las diferencias. O sea, países desarrollados, todos, y le voy a decir algo, después de la pandemia, todos los países del mundo, en promedio duplicaron su relación deuda-PIB, todos los países del mundo, porque los financiamientos se fueron no hacia los sectores productivos, sino hacia los sectores menos productivos, pero que demandaban muchos servicios de atención, en el caso de la medicina, de los alimentos, de muchísimos José Tomás tiene una pregunta, pero quiero preguntarle, entonces, ¿es sano el ritmo de endeudamiento de la República Dominicana? Es sostenible, no es sano. Sano fuese si yo tuviera una fortaleza fiscal que me fuera reduciendo el margen a nivel presupuestario de la dependencia de deuda externa para yo cubrir mi presupuesto. Entonces, ahí voy al tema de la reforma tributaria, pacto fiscal. O sea, si nosotros hubiéramos corregido y tuviésemos un pacto y una reforma fiscal de mediano y largo plazo, donde todos los agentes económicos sepan, bueno, logramos bajar el ITEVI a un 10% plano, logramos bajar el impuesto sobre la renta de un 27% a ¿cuánto? A un 15, un 17%. Acercarnos a los países promedios, no de la OSDE, los países desarrollados, los países de Latinoamérica. Sí, ¿cómo vamos? Si tú tienes una presión tributaria que está entre un 14 y un 15%, que es la segunda peor de América Latina. Pero usted sabe que eso es una falsía, ¿verdad? Que eso tiene un doble rasero, porque es la presión tributaria de 14, pero tenemos una presión tributaria tras cortinas, tras bambalinas, que es todos los servicios que nosotros tenemos que autocubrirnos porque el Estado no los resuelve, como la educación privada, como la seguridad en la casa, la salud, como la salud, cada quien tiene su seguro aparte. ¿Pero tú lo pagas? Sí, claro, o sea, la clase media y demás, y la clase media y alta y demás, y los pobres también, se están autogestionando una propia carga tributaria que el Estado no te está cobrando. Eso es una... Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero por eso te digo, no nos comparemos con los países de la OSD, sino comparemos con Latinoamérica. Los países, por ejemplo, como Latinoamérica, todos tienen los grandes problemas que tiene la República Dominicana. Ahora, tomando en cuenta eso, también hay que tomar en cuenta lo siguiente. O sea, ni tú, ni Maximiliano, ni Rosa Daisy, ni José Tomás
ni Roberto están dispuestos como yo a subsidiar a los que nunca van a pagar y a los de arriba que evaden más que todos nosotros. Lo vivimos subsidiando porque a nosotros nos lo cobran de manera obligada. No, ¿Cómo evadimos nosotros el pago de impuestos? Mira, desde que tú haces una factura para cobrar un servicio como profesional liberal, ya te está cobrando la DGI antes de que te paguen. Recuerda que tú tienes que pagar el anticipo. Entonces, ¿cómo evado? Son las grandes corporaciones las que evaden el 62% del impuesto sobre la renta y más de un 50% del ITEVIS. No somos los pequeños productores, digamos, de televisión y de eso. Los pequeños contribuyentes. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo espero que a todos les haya ido bien en su declaración de impuestos sobre la renta que vencían el día de ayer. El 30. Bueno, hubo que ir a pagar lo que ellos dicen. Hay que pagar. Mira, aquí te voy a hacer una pregunta para combinártela con esto. Tú hablaste de la evaluación que hizo la misión del Fondo Monetario Internacional, que vino a reunirse con las autoridades monetarias, sobre todo con el Banco Central. Pero recuerdas que en los últimos meses, todas las evaluaciones, todas las opiniones que emitía el Fondo Monetario Internacional sobre la economía de la República Dominicana, destacaba su crecimiento y su fortaleza, pero planteaba la urgencia de hacer una reforma tributaria y fiscal lo más rápido posible. Eso no fue posible, no lo logró el presidente Luis Abinader. Eso de alguna manera inquietó a algunos colegas tuyos, a algunos economistas, y además les ha extrañado que en esta reunión que concluyó para revisar el artículo 4 de la economía dominicana, ¿verdad? No incluyó su preocupación sobre la reforma fiscal, que no la hayamos podido hacer. ¿A qué nos exponemos nosotros? ¿Cómo vamos a buscar esos más de 250,000 millones que hace falta por déficit fiscal? Bueno, ya se buscaron porque ya la deuda se emitió. Si ustedes revisan los informes del Ministerio de Hacienda, hubo una operación de deuda hace casi un mes ya, una parte de deuda en dólares y otra parte de deuda en PIB. El presupuesto de este año tiene 351,000 millones de pesos de deuda. Ahora te quiero corregir lo siguiente: el Fondo Monetario todavía no ha emitido su informe ejecutivo sobre el artículo 4. Hizo un informe preliminar sobre lo que pudo levantar de la economía dominicana en sus reuniones que tuvo con el Banco Central, con aduanas, con la DGI, con los empresarios, con mucha gente de todos los sectores. Entonces, lo que viene es lo que siempre ha venido. Y quiero recordarle que antes de que se sometiera el proyecto de modernización fiscal colapsado en el año pasado, que colapsó evidentemente por la presión que hubo a nivel general, ya el Fondo Monetario había publicado un artículo, lo pueden ver en la página del Fondo, apoyando una reforma fiscal y lo necesario de una reforma fiscal. Ahora, hay componentes que no hemos comentado de que son sumamente importantes, y un componente vital del tema fiscal y de uno de los hoyos de la economía dominicana que siempre tiene que cargar el presupuesto de la nación con él es el tema eléctrico, y lo que significa el peso del subsidio eléctrico por las pérdidas eléctricas que tiene el sistema desde más de 15 años. O sea, más del 60% de la deuda externa de la República Dominicana es responsabilidad del sistema eléctrico de la República Dominicana. Entonces, hay muchos temas pendientes, como es ese, el de la corrección de las inversiones que tiene que hacer el sector, de las correcciones que tiene que hacer para corregir los niveles de pérdida, porque una empresa, supóngase que ustedes digan, pero yo estoy perdiendo el 42% de mi facturación. Si yo no cobro el 42%, yo estoy técnicamente quebrado. Entonces tú tienes que seguir en el negocio porque es un bien nacional, porque es un bien estratégico. Entonces el gobierno tiene que meter la mano, pero esa metida de mano le ha costado a los gobiernos de este país más de la mitad de la deuda externa que tiene el país. El fondo va a hacer más presión en su informe ejecutivo con relación al tema eléctrico, no como pasó una vez cuando rompimos hace más de 10 años con el Fondo Monetario, cuando yo estuve por casualidad cerca de esa reunión y pude escuchar cuando el fondo le propuso a la República Dominicana que para corregir el tema eléctrico tenía que subir la factura en un 18%. El gobernador del Banco Central, que era quien es hoy, gracias a Dios que lo hizo en ese momento, Héctor Valdés Alviso, se opuso y rompió con el Fondo Monetario
Y la República Dominicana inclusive se puso al día y le pagó lo que le debía al Fondo Monetario, que eran unos 368 millones de dólares, y rompió lo que el fondo quería para hacer acuerdos. Recuerden aquellos famosos acuerdos de stand-by, y la República Dominicana no aceptó. Pero fuera de eso, hay niveles de eficiencia que ya hace tiempo que en un país como nosotros debimos haber corregido, porque nosotros estamos muy avanzados en muchos sectores, pero el principal sector, que es el dinamo de la economía, todavía está a niveles por falta de inversiones como Punta Catalina, por ejemplo. Deberíamos tener hoy ya 2 Punta Catalinas más, o las plantas que están en construcción en Manzanillo ya terminadas, aportando a la red eléctrica energía barata a 8 centavos de dólar y no a 16 centavos de dólar. Entonces, si tú quieres tener un país que compita a nivel mundial, y ahí, por ejemplo, el gobierno que está haciendo un esfuerzo y que tiene la asesoría del Global Institute de Tony Blair para lograr unas métricas de desarrollo, pero si tú no tienes energía barata, tú no puedes mover la economía. Si tú no tienes una fiscalidad que te garantice que tú vas a corregir la gran evasión que hay en la economía dominicana, tú no vas a tener, para tener un presupuesto que te pueda ayudar a vencer grandes temas sociales, grandes inversiones de infraestructura. Imagínense un presupuesto. Gracias, Luna Valiente. Gracias, que tenemos que ponerle un punto final. Ha sido muy enriquecedor. Por supuesto, te tendremos un modelo de explotación aquí en nuestra planta de consulta. Acuérdate que yo soy de la competencia también. Sí, nos tenemos que ir, pero tu expectativa, pero bien breve, por favor, del discurso de Donald Trump y cómo puede incidir esta noche, pero bien breve. Bueno, yo estoy en la misma posición tuya, quizás, en incertidumbre, en que Trump podría cometer un gran error, otro gran error con relación al aspecto comercial, y no preveo buenas cosas. Su posición ha sido sumamente rígida, y una posición que, como dije al principio, se va a convertir en un boomerang para la propia economía norteamericana. Ya es una realidad el decrecimiento de la economía norteamericana, y los norteamericanos no juegan con el tema de inflación. Fíjate que hay un enfrentamiento entre Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, y el presidente Trump, y el jefe del Tesoro. Jeremy Powell mantuvo su posición de las tasas de política monetaria y obvió una instrucción que inclusive el presidente Trump le recomendó, que bajara las tasas para que y las cosas no se manejan así. La economía no es simplemente por una orden ejecutiva, que verbigracia, una orden ejecutiva es un decreto en los Estados Unidos. Sí, gracias, Luna Valiente, por este importante abordaje sobre este tema de la situación del dólar y la economía en sentido general. Ya te contactaremos más adelante.